soy la estudiante Lina María Costa Paredes de la Universidad Santo Tomás de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación en la Maestría de Actividad Física para la Salud, junto con las docentes Gaviota Marina Conde Rivera de la Universidad Santo Tomás y la docente Cindy Juliet Castro Ramírez de la Universidad Santo Tomás y la docente Rosa Lilia Yaya Cuervo, fundadora y coordinadora de agrupaciones Reconstruyendo Memorias y Mujeres, Artes y Memorias, y pedagoga en procesos de reconstrucción de memoria histórica. Hemos realizado el siguiente artículo que lleva como nombre Prácticas corporales en organizaciones sociales en Colombia. Este artículo propone identificar y reconocer las prácticas corporales de las diferentes organizaciones no gubernamentales que hay en Colombia, con el fin de realizar este trabajo para poder identificar o determinar cuál es la reparación, atención y prevención que realizan todas las organizaciones con las víctimas de conflicto armado en Colombia. Esta investigación, a realizar una exhaustiva investigación, se inició por el Registro Único de Víctimas para la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Señala que en Colombia hay 9.089.000 aproximadamente de personas que han sido afectadas de manera individual o colectivo, de manera indirecta o indirecta, han sido afectadas por el conflicto armado de nuestro país, lo cual implica que durante décadas los diferentes actores sociales que transiten por las escuelas, las universidades y hasta en las mismas organizaciones sociales se piensen el problema de la guerra desde diferentes puntos de vista, ya sea para procurar mitigar sus efectos, comprender las raíces o intentar rutas de solución en el conflicto. Según lo registrado en el Directorio de Organizaciones Sociales, la Defensoría del Pueblo en el 2021 se inscribieron 392 organizaciones ubicadas en las diferentes partes de nuestro país, en los 32 departamentos, en las cuales están distribuidas por todo el país, como ya lo dije anteriormente. Estas organizaciones se caracterizan por ser de carácter privado, de autofinanciación, y cuya función social es la de atender a nivel local las necesidades de las comunidades que han sido víctimas del conflicto armado y que se encuentran en situación de desplazamiento. Esto establece que las acciones sobre las cuales se han desarrollado los trabajos, estas organizaciones, están centrados en la comprensión y aprehensión de las diferentes rutas jurídicas para la exigibilidad del derecho de la restitución material y emocional, formando proyectos productivos para el emprendimiento y la autosostenibilidad económica de cada víctima, y el trabajo de memoria, en la cual busca garantizar la no repetición de las violencias vividas. Se comprende que la labor de las organizaciones se fundamentan en lo estipulado según la Ley de Víctimas de Reparación, la 1448 del 2011. Inscrito en el artículo 1, lo cual nos dice que estas organizaciones deben desarrollar medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas. Esta condición permite pensar que las organizaciones que trabajan con víctimas del conflicto armado en Colombia enfocan su trabajo en la reparación material, más no en realizar un trabajo de prácticas centradas en el cuerpo sujeto víctima, entendido esto como el territorio en el que ha ocurrido la victimización. Es decir, que no se alcanza a identificar si lo desarrollado por las organizaciones logran una reparación integral
en donde se integra el cuerpo como actividad compleja y diversa. En este sentido, este estudio propone dialogar con ocho organizaciones sociales de carácter privado que han venido liderando el trabajo con víctimas del conflicto armado en Colombia, para poder identificar, reconocer cuáles son las prácticas corporales que las organizaciones no gubernamentales nacionales realizan al momento de hacer la reparación, atención y prevención de repetición pues de las víctimas en hombres y mujeres. A cada organización se le entregó un consentimiento informado en donde se les presentaron los objetivos de la investigación, sus alcances y el grupo y un grupo de 5 preguntas en donde se constituye a la entrevista semiestructurada desarrollada por vía Google Meet con una duración de 1 hora y media aproximadamente. El primer grupo es para identificar la caracterización de las organizaciones. El segundo grupo es la concepción o el concepto de cuerpo y violencia que tiene cada organización. El tercero es el conocimiento de prácticas corporales que tiene cada organización. El cuarto es la concepción sobre la Ley de Víctimas 1448 del 2011. Y por último, el grupo 5 son acciones realizadas con las víctimas durante el primer año de pandemia en reconocimiento de los cambios en el desarrollo de las estrategias de intervenciones debido a la contingencia sanitaria del SARS-CoV-2. Las entrevistas fueron transcritas y analizadas por medio de matrices y de análisis documental. Recordemos que el cuerpo es capaz de reconocer fronteras y límites desde su campo propio. La expresión del cuerpo evoluciona desde un sistema único, es decir, que es integrado a través de los sentidos para establecer maneras de ver las cosas. Todo lo anterior es incorporado por la mente. El cuerpo es un conjunto de medidas o facultades que interactúan con la realidad para poder ser interpretado, que depende pues de lo que el medio le proporcione, siendo así como el cuerpo se constituye en una construcción social y cultural, mediadas pues por las emociones, como lo señala Sartre en el 2005. Recordemos que las prácticas corporales contemplan la condición social, expresando el vínculo entre el individuo y su cuerpo, sus hábitos de vida y otros factores más que contribuyen. En Colombia, el desarrollo de las prácticas corporales conscientes para acompañar el proceso de la reparación emocional de las víctimas de la violencia se presentan como catalizadores para la garantía y materialización de sus derechos al promover su autonomía y el ejercicio pleno de sus razones como tal del cuerpo para que éste esté dispuesto a vivir y ser percibido y ser interpretado por medio de expresiones y de ciertas experiencias que les permite construir la reconexión con la vida. De ahí que las organizaciones pueden posibilitar a partir del desarrollo de prácticas corporales conscientes el perdón y la reconciliación como estrategias para mejorar el bienestar como tal integral de las víctimas, en donde sus programas de estrategias de intervención movilicen procesos de emociones individuales y colectivas en pro al bienestar para gestionar procesos de reconciliación. En conclusión, con la participación pues, de 8 organizaciones, las cuales se le hicieron pues, las entrevistas semiestructuradas
que posibilitaron y permitieron entender los impactos de la guerra en el cuerpo y las prácticas realizadas en distintas organizaciones, los cuales nos permitió encontrar que la reparación debe ser comprendida desde una perspectiva holística del ser humano. En conclusión, la reparación debe ser comprendida desde una perspectiva holística del ser humano. Esto entendido que la Organización Mundial de la Salud identifica que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Además de mencionar un concepto de salud holístico en donde se considera a la persona en todas sus dimensiones, como física, intelectual, social, emocional y espiritual. Por lo que este tipo de trabajos aporta a este concepto de salud por medio de las diferentes prácticas corporales encontradas.